Este es el enfoque más inductivo y en este video vamos a hablar un poco sobre el volumen Lógica Simbólica, que compila dos obras del filósofo brasileño Vicente Ferreira da Silva que abordan la lógica. Este volumen incluye elementos de lógica matemática de 1940 que marca su debut en la filosofía y lógica moderna, resultado de su experiencia en el Instituto de Ingeniería de Sao Paulo, el 15 de marzo de 1939. El libro presenta una introducción a una nueva ciencia lógica que ha ganado prominencia en el ámbito filosófico de los grandes centros culturales. Esta disciplina no se considera independiente de la antigua lógica aristotélica, sino como una sistematización de la misma. Según Ferreira da Silva, todos los capítulos en los que se dividía la lógica clásica han sido objeto de crítica, remodelación y exposición del nuevo enfoque denominado lógica matemática. No implica la introducción de las matemáticas en el método, sino que enfatiza la precisión y claridad en el establecimiento de las verdades. En esta fase del desarrollo lógico, la relación entre lógica y matemáticas ya es conocida, siendo de orden genético, ya que la lógica constituye la primera etapa en la construcción deductiva de las matemáticas. Sin embargo, Ferreira da Silva afirma que la lógica matemática no busca establecer relaciones cuantitativas o métricas, características fundamentales de las matemáticas, sino esclarecer y estudiar los primeros instrumentos mentales, términos, proposiciones, etc., usados universalmente por la mente. Según el filósofo brasileño, durante 2000 años, la lógica tradicional permaneció inalterada, manteniendo su substrato metafísico. En los últimos 60 años, una nueva atmósfera ha rodeado las investigaciones lógicas, destacándose como más fructíferas que los 2000 años anteriores. La característica distintiva de esta nueva fase de la lógica es su independencia de la filosofía, desarrollándose como una ciencia autónoma con métodos y objetivos propios. Esta nueva lógica matemática, como ciencia independiente, aspira a sus propias verdades, desvinculándose de las opiniones filosóficas sobre la naturaleza del universo, una vez establecidas. Las verdades lógicas pueden usarse para clarificar cuestiones filosóficas y científicas, sirviendo como un arte de bien pensar. Esta lógica tiene una finalidad diferente a la enseñada en las escuelas, que era más apropiada para fomentar disputas que para esclarecer la verdad. La lógica clásica consideraba que toda proposición, incluso sin sentido, era necesariamente verdadera o falsa, lo que resultaba en antinomias. La teoría de los tipos resuelve esto clasificando las proposiciones en con sentido, verdaderas o falsas, sin sentido, ni verdaderas ni falsas. Introduce la distinción entre proposiciones válidas, deducibles de postulados por las leyes de la lógica e inválidas, destacando que las atribuciones de verdad y falsedad son aplicables solo a aserciones sintéticas, no a proposiciones analíticas. El texto de lógica simbólica introduce aplicaciones de la lógica en problemas filosóficos, delineando la utilidad primordial de la lógica. Se aclara que las opiniones filosóficas expresadas no se relacionan con el contenido filosófico subsiguiente sobre la lógica moderna. El autor refuta la validez de las investigaciones filosóficas sobre la moral teórica, proponiendo una visión alternativa. También refuta la teoría de una finalidad inmanente en los procesos del mundo. La lógica moderna se presenta como una ciencia dinámica, referida como una ciencia viva y progresiva. El capítulo destaca el alcance de las investigaciones lógicas en la dilucidación de problemas complejos, usando como ejemplo la argumentación sobre la ética como materia de investigación científica. La lógica se destaca como una ciencia central y omnipresente en cuestiones filosóficas, resultado de investigaciones en los últimos 50 años por intelectuales como Bertrand Russell, Ernst Hahn, Moritz Schlick y Rudolf Carnap. El autor demuestra el proceso de verificación indirecta en lógica utilizando el ejemplo de la aserción llovió durante la noche. Destaca que la verificación puede ser indirecta cuando no hay percepción inmediata, siendo necesario verificar proposiciones deducidas. Este método se ejemplifica con el análisis de un caso concreto.
mostrando cómo se decide la verdad o falsedad de un juicio a partir de proposiciones indirectamente verificables. Ferreira da Silva destaca además dos procesos para orientar el conocimiento de la realidad, la verificación inmediata en objetos perceptibles o la deducción de consecuencias verificables sobre objetos perceptibles. Refuerza que no se alcanza certeza en la verificación indirecta, a medida que las consecuencias verificadas aumentan. La hipótesis gana validez en el campo científico, subraya que los enunciados sin un aparato de control, es decir, sin un criterio empírico de distinción, carecen de sentido, rechazando la validez de enunciados sin base perceptual. Además, el autor aborda la capacidad de la imaginación para sugerir imágenes y sentimientos, pero advierte que no hay límite para la facultad combinatoria de la fantasía. A continuación, el texto propone abordar el problema de la ética, entendida como la ciencia del bien y del mal. Busca demostrar, mediante métodos lógicos, que la ética no puede ser objeto de investigación científica, refutando la idea de que las normas y juicios de valor éticos puedan ser verificados como verdades. Mediante un estudio paciente, los pensadores argumentan que un juicio de valor, al igual que una proposición en cualquier otra ciencia, puede ser verdadero o falso a través de razonamientos. Al analizar una aserción ética específica como dañar al prójimo es un mal, se observa que existe una norma imperativa correspondiente como no debéis dañar al prójimo. Cada juicio de valor se correlaciona con un imperativo de conducta y viceversa. Al examinar la etiqueta modal asociada a los juicios morales, mal para prohibiciones y bien para imperativos positivos, Ferreira da Silva destaca que los juicios de valor no versan sobre objetos perceptibles y nada perceptible puede deducirse de ellos. La humanidad, al expresar sus dictámenes de conducta, inadvertidamente desvió a pensadores ilustres durante siglos, como lo evidencian las religiones, que, al defender la verdad de sus sistemas morales, quemaban a aquellos con disposiciones y voluntades diferentes. El filósofo argumenta que la ética es una cuestión de gusto y deseo, no de conocimiento representativo. Wittgenstein es citado para reforzar la idea de que todas las sentencias tienen el mismo valor y que el sentido de lo que está más allá de ellas carece de valor intrínseco. Al abordar el segundo problema, la argumentación de los finalistas sobre la finalidad del universo, se cuestiona si el universo sigue un plan o si se desarrolla de acuerdo con direcciones intrínsecamente proyectadas. Los finalistas argumentan que la evolución ascendente que transformó la ameba en hombre no puede explicarse solo por procesos físicos. La posibilidad de que la serie de etapas evolutivas ocurra en sentido inverso es considerada desoladora por ellos. Los finalistas buscan encontrar un propósito en los fenómenos naturales. Por otro lado, los logicistas argumentan que tales proposiciones no tienen un sentido definido, siendo solo combinaciones de sonidos o señales. Si hubiera una adaptación teleológica con un designio inmanente en los acontecimientos, sería necesario interpretarla, pues los hechos son como son y no revelan algo superior a sí mismos. Las proposiciones de los finalistas se consideran hipotéticas, organizando una teoría que involucra fuerzas naturales y otros agentes. La cuestión central es cómo distinguir la presencia o ausencia de un designio en los fenómenos. La lógica, a diferencia de la psicología, no se interesa por los estados conscientes, sino por las leyes de coherencia y compatibilidad de los modos de expresión del razonamiento. Ferreira da Silva enfatiza que, para los lógicos, un juicio no es interesante como grupo de imágenes, sino como una seriación de vocablos con relaciones específicas. El filósofo señala la indiferencia de la lógica formal en cuanto al contenido particular de los términos o proposiciones. Finalmente, destaca la división de palabras en categoremáticas y sin categoremáticas, explicando que esta distinción es una división de palabras y no de términos, ya que un término nunca podría ser sin categoremático. El texto explora la idea del universo del discurso, introducida por Agastas de Morgan en la lógica.
Inicialmente, De Morgan lo define como el área del pensamiento en examen, coincidiendo con el área de significado de términos contrarios. Sin embargo, esta definición fue reinterpretada por otros lógicos al considerar el dominio total de los conceptos, lo que llevó a conclusiones cuestionables sobre diferentes formas de existencia. El autor argumenta que, si entendemos el universo del discurso como el área dentro de la cual nuestro lenguaje puede operar, hay solo un universo correspondiente a la experiencia vivida. Critica las interpretaciones que atribuyen diferentes formas de existir a objetos en diferentes universos del discurso, destacando la puerilidad de esa idea. En resumen, el filósofo brasileño destaca que las relaciones lógicas no fueron una etapa aislada, sino una fase inicial necesaria en su evolución filosófica. Él no distorsionó la lógica para erigir una doctrina, sino que la utilizó como una reflexión crítica preparatoria para su fase metafísica, conduciéndose de forma continua desde los análisis objetivos de la ciencia aristotélica hasta sus concepciones metafísicas. Preguntas y respuestas sobre la filosofía de Vicente Ferreira da Silva. Ahora abordemos las preguntas planteadas al inicio del video. ¿Cuál es el papel de la lógica matemática según Vicente Ferreira da Silva? En la evolución del pensamiento filosófico, Ferreira da Silva concibe la lógica matemática como una eta